Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast Amplitud. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es psicólogo infanto-juvenil. Bienvenido, Javier. Ay, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo está todo por allá? ¿Dónde estás en España? Yo estoy en Murcia, vivo en Murcia. Yo soy de Mallorca, pero me vine en Murcia hace 7 años y bien, ahora mismo se ha ido a la consulta. ¿Qué tal el clima en Murcia? ¿Cómo es? Muy bueno, muy bueno. O sea, poco frío, mucho sol. O sea, que de verdad que te encantará seguro. Si te gusta el sol, el calor, la playa, vamos, Murcia es un sitio espectacular. Algún día será, Javier. Claro que sí. Gracias por unirte a esta colaboración. ¿Cómo identificamos si nuestros hijos están siendo víctimas del bullying? Vale. Yo antes de nada, darte las gracias a ti porque es un tema que necesita visibilidad. Y es un tema que sí es cierto que ya pues lo tenemos más en mente, pero todavía falta concienciarnos. Falta concienciarnos todavía de lo que es, lo que implica y cómo prevenirlo, que es muy importante. ¿Cómo ver si nuestro hijo puede estar sufriendo bullying? Pues lo primero que yo os diría es ver los cambios. Ver los cambios. Es decir, muchos niños cuando sufren bullying, cuando sufren algún tipo de acoso, empiezan a somatizar, empiezan a volverse más retraídos o empiezan a tener a lo mejor como arranques, como son niños muy calmados y de golpe pues saltan, se enfadan más. Normalmente son esos cambios los que nos hacen que estemos más pendientes. Luego también, por ejemplo, es curioso, cuando nuestro hijo habla mucho y te cuenta muchas cosas y de golpe te das cuenta que deja de hablarte del plano escolar, por ejemplo, del colegio, cuando de golpe tú le preguntas y enseguida no te quiere responder, no te quiere... Así que yo creo que lo principal que los padres tenemos que tener en cuenta son ver esos cambios no por algo puntual, no un día o 2 días, sino que vemos que, Un periodo, ¿no? yo siempre lo digo, vemos que el niño está perdiendo su esencia, su forma de ser. Muchas veces en la preadolescencia, por ejemplo, la adolescencia, pues puede haber momentos de crisis por mil motivos, mil motivos. No todo es bullying, tenemos que saber separarlo. Pero aún así, aunque no todo sea bullying, yo siempre soy de los que piensa que aunque tu hijo un día esté mal o tú lo veas irascible, también hay que preguntarle, hay que ver. Pero cuando esto se mantiene, es señal de que puede haber algo más. Y sobre todo, cuando muchas veces decimos, jo, es que estás insoportable, es que no hay quien te aguante, es que estás tal. ¿Ha habido algún motivo en casa? No. ¿Ha habido algo que lo justifique? Entonces es momento para empezar a pensar qué puede haber pasado. Y puede ser un tema de bullying, por ejemplo. Por eso la comunicación es vital. Es importantísima. ¿Y qué estrategias podríamos utilizar nosotros como padres para apoyar a nuestros niños emocionalmente si están experimentando bullying? Vale, yo creo que aquí la clave, veremos lo que se puede hacer si tu hijo está sufriendo bullying, pero aquí la clave siempre es el pre. Yo siempre lo digo, tenemos que sembrar. Tenemos que sembrar confianza. Tenemos que sembrar comunicación. ¿Cómo se siembra esto? Pues llega un momento, todos hemos sido adolescentes y todos lo hemos vivido, llega un momento que parece, bueno, perdón, parece que lo centro de los adolescentes, también antes, incluso con preadolescentes y con niños de 8 o 9 años, la verdad es que el tema del bullying vemos cómo está afectando cada vez antes, o sea, que no solo lo centro... Pero lo que me refería de sembrar, es muy importante que haya una comunicación, un diálogo, una confianza. Muchas veces los padres decimos, es que mi hijo no quiere hablar conmigo. Ya, pero les preguntamos siempre por los deberes, por las notas, por los trabajos, las tareas. Hacemos como el checklist. Es muy importante que nos impliquemos en sus intereses, que compartamos cosas, que Emociones. sembremos, exacto, que sembremos momentos también en familia, momentos donde no haya móvil, donde no haya tecnologías, momentos donde podamos hablar. La comunicación es muy importante. La confianza. También es muy importante el que le enseñemos a defenderse. ¿Cómo a defenderse? Esto es muy importante que lo trabajemos desde bien pequeñitos. Muchas veces sobreprotegemos a nuestros hijos y evitamos pues que estén tristes, que estén enfadados, que estén aburridos, que estén frustrados. No. Es bueno que los niños experimenten ese tipo de emociones en casa porque es un ambiente controlado. Cuando digo enseñarle a defenderse no es pues tú le pegas. No, no, no. Es decir, oye, pues si no te gusta algo, tienes que decir eso no se hace o eso no me gusta. ¿Qué pasa? Que a los padres nos incomoda porque si le enseñamos a hacer eso, seguramente el día que tú le pongas brócoli o verdura, el niño te va a decir, eso no se hace, eso no... Mami. Pero yo siempre lo digo, es mejor un niño que tenga carácter y que lo muestre en casa cuando algo no le gusta, que sepa decir, esto no me gusta, por mucho que nos cueste a los padres, porque eso te va a ayudar
a que cuando se enfrenta a una situación social donde alguien se burle de él o le haga bullying, va a saber defenderse. Normalmente con los niños lo que hacemos es evitamos estas reacciones y es bueno que los niños tengan estas reacciones para que puedan aprender a defenderse. Y en el caso de que se esté produciendo este bullying, ¿cómo podemos abordar esta situación con la escuela directamente? Cuando pasa esto, yo diría que antes de abordarlo con la escuela, hay que abordarlo con tu hijo. Me explico. Al final es Mm, él el que lo está recibiendo y tenemos que legitimar, empatizar, conectar con sus emociones. Cuando un niño sufre bullying, no es que sienta la rabia, que es el sentimiento que sienten los padres. Joder, es tu hijo, te están tocando lo que tú más quieres, sientes rabia. El niño siente miedo, siente angustia. El niño siente que si lo decimos en el colegio, la cosa puede ir a más. Así que el primer paso siempre es que los padres legitimen, es decir, que se pongan en su lugar, que le comprendan, que le dejen hablar. Porque un niño que habla y que lo saca, pues de cierta forma, podemos decir que ya es terapéutico, que lo está pudiendo sacar. Eso es muy importante. Una vez que hace eso, ya entonces tenemos que ayudarle, pero el niño es el que marca los tiempos. Ojo, que marca los tiempos, pero siempre animándole a que esto tenemos que hablarlo. No te preocupes que si vamos al colegio nadie te va a decir nada, lo haremos en privado, lo haremos de esa forma el niño está tranquilo. Siempre que un niño es víctima de bullying, lo primero que tenemos que hacer es preservar su seguridad y preservarlo también quiere decir pues esa intimidad, ese respetar su momento, ese respetar su privacidad, porque muchas veces lo que hacemos es, vamos al colegio, lo decimos, y en el colegio a lo mejor no lo gestionamos bien, o como padre no lo gestionamos bien, y se acaba haciendo la bola mucho más grande. Por eso es muy, muy importante el respetar ese ritmo, primero hablar con tu hijo, Salvo. sí, Primero con tu hijo siempre. pero se sabe, hoy en día se sabe, que muchas veces este bullying se mantiene, se refuerza, se incrementa por el efecto de los espectadores. ¿Por qué digo esto? Porque muchos padres vemos que nuestro hijo pues no acosa y gracias a Dios tampoco es acosado. Pero muchas veces tenemos que decirle a nuestros hijos que cuando vemos esto, no hace Cómplice. falta a lo mejor pelearse con no, no, lo contrario. Pero muchas veces un ¿qué tal estás? Un contárselo a la profe, los espectadores tienen mucho que hacer, para bien y para mal. Si no hacemos nada, o si nos reímos, o si continuamos la burla, estamos incrementando el bullying. Pero a veces, un niño que sufre bullying, el que tú vayas y le digas, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Ven conmigo a jugar. Eso puede salvar a un niño. Por eso es muy importante que como padres trabajemos mucho la empatía. Y no la empatía desde el punto de vista del acosador y el acosado, sino la No, sino empatía en desde el general. espectador. Claro En que sí. general, si algún niño está mal, preocúpate por él. Si algún niño está triste, ayúdale. Si algún Dale niño, una al mano. final tenemos que potenciar mucho la empatía. ¿O existe algo que podamos hacer con ellos para prepararlos y de esta manera, pues, Sí, evitar el bullying? ¿Qué sí, sí, podemos sí. hacer? Hay tres cosas fundamentales. Bueno, hay más, muchas más. Y me encanta porque cada experto pues tiene sus ideas y todo aporta, ¿no? Pero yo siempre destaco tres. Tres que son fundamentales. Eh, es muy importante que no es una técnica de bullying como si, es una técnica para que él pueda tener habilidades sociales. Es muy importante que desde bien pequeñitos les acostumbremos pues a estar con más niños, a jugar, a relacionarse, a tener amiguitos. Eso nos va a implicar que les invitemos a casa, que le apuntemos a nuestra escolar, que les llevemos a sitios, muchas cosas que a lo mejor para un padre puede ser un poco engorro, puede ser un poco. Pero eso es bueno porque tú estás sembrando el que tu hijo tenga un grupo de referencia. ¿Por qué digo esto? Porque al final los niños que sufren bullying, que son más vulnerables, por así decirlo, son los que están solos, los que son más inseguros, Que no se los exponen a que. la sociedad. Exacto, por eso es muy importante que les acostumbremos a eso, a que tengan pues su grupo, Hay niños que son más tímidos, no pasa nada, pues entonces no tenemos que buscarle un grupo de 10 20 personas. A lo mejor basta que tenga dos, tres amiguitos. El ritmo siempre lo marca el niño. Hago así porque al final los padres queremos que tengan 1000 amigos y que sea más social. No, no, hay que ir escalón a escalón, poco a poco. La segunda cosa que os diría es que respetemos sus ilusiones. Me explico. Es muy importante que si a un niño le gusta la música, apúntalo a música. Si le gusta el deporte, apúntalo al deporte. Porque al final nuestras ilusiones influyen mucho en nuestra autoestima. Cuando tú haces cosas que te gustan, es como, yo siempre les pongo a los niños el ejemplo de una cajita con felicidad
y tu felicidad pues va aumentando. Les pongo ejemplos porque los niños necesitan cosas tangibles, cosas que ellos entiendan. Entonces yo les explico eso. ¿Qué pasa con un niño muchas veces cuando le van mal las matemáticas? Lo apuntamos a clases de matemáticas, lo apuntamos a inglés, lo apuntamos a obligaciones. Ya habrá tiempo para eso. No digo que las matemáticas no sean importantes, Sí, digo que sí, antes de llegar a ese punto es más importante construir una buena autoestima. Construir una buena autoestima. Y la tercera cosa, yo siempre lo diría, la empatía. La empatía. importante. Me explico, porque muchas veces, ya no porque tu hijo sufra bullying, muchas veces a lo mejor tu hijo está haciendo bromas pesadas o tu hijo es espectador y no es consciente del daño que le está haciendo eso al otro niño. Yo creo que trabajar la empatía desde bien pequeñitos es algo fundamental, tan importante como el aprender a leer. Yo sé que muchos profesores me van a pegar un tirón de orejas, pero para mí el que tengan esas habilidades sociales es algo básico. Yo estoy seguro que si trabajásemos más la empatía, ojo, y los papás con el ejemplo, sería Bien. diferente, porque hoy en día a mí me asusta el que, no sé, hay una pelea. Los niños ya no, antes se asustaban, iban al mayor, hay una pelea, tal. Ahora no, ahora cogen el móvil y se ponen a grabar. Hay una falta de empatía brutal. Y eso Triste. lo están viendo desde casa. Cuando vemos el fútbol e insultamos al árbitro, cuando vemos tal y estamos criticando a la gente. Por eso es muy importante que trabajemos la empatía desde que son bien chiquititos. Y nada mejor que con el ejemplo de nosotros. Totalmente, totalmente. Es más, ese ejemplo tenemos que tener en cuenta una cosa, para bien y para mal, porque es mucha responsabilidad. Hasta los 8 o 9 años, sus máximos referentes somos los papás. Si Los tú a tu superhéroes. hijo, Ujú. claro, si tú a tu hijo le dices que el ratoncito Pérez te va a dejar un diente, tu hijo te va a creer. Si tú a tu hijo le dices que los Reyes Magos, te va a creer. Hasta una edad tu hijo te va a creer en todo. Por eso es muy importante que los mensajes que tú le des a tu hijo sean que tengan que ver con esos valores, que tengan que ver con esa empatía. Porque por el otro lado, si tú a tu hijo todo el tiempo estás nervioso, te frustras, le gritas, o él ve que tratas mal a otras personas, está aprendiendo eso. En el papel de educadores, por ejemplo, profesionales escolares, ¿cómo podrían ellos de la mejor manera manejar el tema del bullying? Claro, pues aquí vuelvo a lo mismo. Aquí es muy importante, yo creo que el primer punto es conocer a tus alumnos. Muy importante. Porque al final el bullying se tiene que prevenir, ¿vale? Para evitar ese daño. A mí me pasó una cosa muy curiosa. Mi primer año de ser profesor, pues a los profes nos obligaban, entre comillas, al menos 2 o 3 veces por semana a estar en el patio con nuestros alumnos. Porque es cierto que el profesor conoce a los alumnos en clase, pero tú en clase los ves en un ambiente estructurado, deberes, tareas, donde realmente se conocen a los niños, es en el patio donde juegan. ¿Dónde De esa pueden forma, interactuar? Ujú, claro, ujú. de esa forma además tú puedes ver, pues a lo mejor quién es más inseguro y necesita ayuda, quién es más... Eso es muy importante. Por eso yo creo que hay una parte de educación emocional, de inteligencia emocional que tenemos que trabajar mucho. Yo creo que un profesor es muy importante no solo que conozca a sus alumnos, sino que hable mucho con ellos, hable mucho con ellos. Y como profesor hay una cosa que es fundamental. Todos, nosotros también, haces bromas. Haces bromas que pueden ser pesadas. Y muchas veces los padres decimos, no, son cosas de niños. Como educador, como profesor, tú tienes el deber de cortarlo si ves que está afectando a otra persona. Porque muchas veces el bullying empieza con estas bromas, con estas cosas de niños, y van a más, van a más, van a más, y es un tema de empatía. Le quitamos hierro porque son cosas de niños, pero ¿y cómo le ha afectado a otra persona? Claro. Y el ejemplo que está dando toda la clase. Por eso yo creo que como profesores tenemos que concienciarnos más de este tema, y no es ahora estar enfadados todo el tiempo, ni mucho menos, pero si vemos que estas bromas afectan, saber cortarlas desde lo constructivo, es decir, desde lo pedagógico. Tú a un niño le puedes castigar, pero no aprende nada. Haz que conecte, haz que repare el daño, haz que empatice con eso que ha pasado. Y vas a ver cómo de esa forma no lo hará más. ¿Y cómo podemos enseñar, ya que tocaste esta parte, ¿no? De la conexión con nuestros niños, cómo podemos enseñarles estas habilidades sociales para enfrentar estas situaciones de intimidación? Pues eso yo siempre lo digo, al final, fíjate, cuando conflictos siempre va a haber. Y es normal, vivimos en una sociedad en la que va a haber conflictos y los niños también tienen conflictos pues porque son niños. Es decir, el conflicto no es nada malo. El conflicto está ahí. Tenemos que acostumbrarnos a y normalizar el conflicto.
Pero cuando hay un conflicto, yo creo que muchas veces no lo gestionamos bien. No lo gestionamos bien porque nos centramos en lo negativo, en reprender, en castigar. Yo creo que el primer paso es darles a ellos, implicarles a ellos la solución, dejar que ellos hablen. Dejar que ellos hablen. Eso es muy importante. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando hay tensión, ellos no están receptivos para hablar. Pues a lo mejor no es el momento. El segundo punto muy importante es que tenemos que ayudarles a que empaticen. Pongo un ejemplo. Un niño cuando hay un conflicto, los adultos siempre queremos, pues desde el castigo, desde la consecuencia negativa. Ojo, yo no digo que cuando hay algo así tiene que haber una consecuencia. Por supuesto que la tiene que haber. Pero es mucho más importante que cuando el niño está receptivo, primero le ayudemos a conectar con lo que ha ocurrido, a conectar con lo que ha sentido la otra persona. Muchas veces, si esto lo hacemos en el mismo instante de que ha habido el conflicto, el niño no te escucha. Pero cuando el niño ya se ha relajado, te puede escuchar. Oye, imagínate que es a tu hermanita pequeña que se lo hacen. ¿Cómo te habría sentido? Luego viene el siguiente punto. El siguiente punto es, una vez que ya ha conectado, el niño tiene que reparar. Tiene que reparar. Y reparar no es el perdón automático. Oye, perdona, venga, ya está, jugamos o no. El reparar es hacer algo por esa persona. Hacer algo por esa persona. Un dibujo, jugar con ella, un abrazo, algo. Porque al final el perdón no se dice, se hace. Y de esa forma, cuando tú haces, estás conectando con las emociones de la otra persona. Y en tercer lugar, para mí lo más importante, una vez que ya han conectado y han reparado, para mí viene lo más pedagógico, que es, vale, ¿qué vas a hacer la próxima vez para evitar esto? ¿Cómo vas a poder solucionarlo sin recurrir a la violencia? ¿Cómo vas a hacer? De esa forma vamos a poder pensar alternativas con él. Yo creo que al final está muy bien que haya una consecuencia, pero si hay una consecuencia, hay muchos niños que son muy resistentes a los castigos. O sea, hay Sí, muchos niños que les da igual, bueno, 3 días de sí, patio, pues 3 días de patio. Es sí. más, en primaria, en niños pequeños, muchas veces los malotes, por así decirlo, son Ujú. los que más llaman la atención. O sea, es que está recibiendo encima como un feedback positivo. Por eso es muy importante que nos acostumbremos, no solo que haya esta consecuencia, sino que reparemos, que conectemos y que podamos pensar soluciones para el futuro. Reparar el daño, ¿no? Siempre Muy intentando importante, reparar desde la conexión emocional. y esperando a que nuestro niño esté listo para escuchar, Claro, porque tú hablas de un tema muy importante, el saber dirigirnos hacia ellos en el momento adecuado. Y sí, sí, cuando están en plena rabieta, cuando están llorando, no es un buen momento como para que les entre nuestro mensaje, sino como tú totalmente. dices, esperar a que se relajen, es buscar ese momento para que nuestro mensaje llegue de la mejor Cien por manera. 100%, pero no solo a los niños, también con los adultos. Si tú y yo discutimos, no es a lo mejor el momento adecuado para buscar una solución. Por eso es bueno, muchas veces, muchos conflictos, muchos malos entendidos vienen por decisiones en caliente, vienen porque hablamos sin pensar, herimos los sentimientos y hacemos un daño. Por eso yo siempre lo digo, es bueno esperar a que estemos receptivos. Obviamente no puedes esperar una semana, pero muchas veces 5 minutitos bastan para que bajemos un poquito el nivel de tensión, el nivel de rabia. Muchos padres no somos conscientes porque es cierto que vamos con mucho estrés, es cierto que vamos a 1000 por hora. Queremos llegar a 1000 sitios, queremos ser los padres perfectos, nos ponemos una expectativa muy alta y eso hace que vayamos con mucha tensión. Y cuando vamos con mucha tensión, a Impaciente. veces no hablamos nosotros, hablan nuestros nervios y podemos decir cosas como, por ejemplo, si haces esto no te voy a querer más, es que eres un desastre. Y al final vamos diciéndole cosas al niño y decimos, bueno, no pasa nada, no se da cuenta. Pero sí que se da cuenta y sí que hacemos un daño. Luego la hoja no se queda igual. Por eso es muy importante dos cosas. La primera, realmente centrarte en lo importante y centrarte en que si tú no estás bien para decir algo, cariño, ahora hablaremos y te vas y luego hablas con él. Y en segundo lugar, todos nos podemos equivocar. Todos. Si tú le dices a tu hijo, eres un desastre y no lo piensas, luego vas, le coges y le dices, cariño, perdóname porque no eres un desastre. Eres el Qué, amor de mi vida. qué importante No me decir. gusta que has hecho esto. Es decir, juzgamos el comportamiento, pero tú no eres un desastre, eres el amor de mi vida, cariño. De esa forma, hacemos una cosa que es fantástica. Aparte de reparar, le estamos dando un ejemplo increíble de que cuando saltamos y decimos alguna burrada, luego pedimos perdón, porque nuestros hijos también van a decir burradas. La mejor forma de que ellos aprendan a hacer eso es que nosotros sepamos pedir perdón. Muchas veces los papás somos los primeros que no pedimos perdón y decimos auténticas burradas, ¿eh? Próximos talleres que tengas, sé que das charlas y talleres, Sí, sí, ¿qué sí, se estoy muy viene? contento. Estoy muy contento porque además vamos a hacer un proyecto muy chulo para hacer charlas, bueno, más que charlas,
para hacer talleres dinámicos con padres y adolescentes. Juntos, juntos. Sí, pero va a ser muy chulo porque no es la típica charla de sentarse. Son dinámicas de comunicación, de trabajo en equipo, de coordinación, porque al final pasa una cosa. Bueno, pasan dos cosas. Inevitablemente, el vínculo con tu hijo adolescente, a veces tú estás acostumbrado a que tu hijo pequeño te reclame, esté contigo todo el tiempo. La adolescencia es una fase un poquito más encerrada en ellos. Ellos buscan su espacio. Y eso a muchos padres les afecta, por así decirlo. Entonces, tenemos que aprender a vincular con ellos. Y la mejor forma de vincular es a través de experiencias positivas. Por eso hacemos unos talleres que son divertidos, donde además vamos a trabajar aspectos muy importantes, como por ejemplo cómo comunicarnos no hacia un adolescente, sino entre nosotros. Muchas veces los adolescentes y los papás vamos con el escudo puesto. Con dinámicas podemos ver lo importante que es primero hablar desde lo positivo o si hacemos una crítica, hacerla de forma constructiva, dando una solución. Hay muchas Sí. dinámicas y al final lo vamos a hacer muy divertido. Va a ser como una competición entre familias donde al final no compiten. Al final, si no trabajan todas juntas, no van a conseguir alcanzar el resultado que buscamos. O sea que va a ser algo muy interactivo. ¿Y esto va a ser en España? ¿Alguna opción para que sea online también? ¿Cómo lo vas a manejar? Claro, os cuento. Los talleres interactivos, donde hay dinámicas, tienen que ser presenciales. Yo me desplazo por donde me llaman, o sea que si me llamáis yo voy para allá encantado. Online sí que da pie a hacer dinámicas, pero son de otro tipo. Online yo voy a retomar los directos una vez al mes desde Te Ayudo a Educar y me planteaba la opción también de hacerlo a través de Zoom, a través de gente que se inscriba. Genial. Y lo que pasa es que más que hacer talleres genéricos, mi idea era ofrecer píldoras. Charlas, ¿no? Píldoras, Ujú. claro, pero píldoras muy concretas. Celos entre hermanos. Porque Sí, mi hijo no me escucha. Mi hijo, cosas muy concretas porque al final la gente lo que quiere son soluciones, vamos un poquito sí. a lo inmediato. Entonces la idea es un poquito Ujú. eso y luego dejarlo colgado para quien lo quiera ver en el feed. Genial, Javier. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde podemos seguirte? Sí, bueno, yo realmente donde me muevo más es en Instagram. Si me busquáis como Te Ayudo a Educar, como psicólogo Te Ayudo a Educar, me podrán encontrar. Igual lo Entonces, ponemos abajo. genial, perfecto. Allí, bueno, yo lo que hago allí es intento poner herramientas o ideas para que podamos aplicar a nuestro día a día, porque yo soy un fiel creyente de que educar y disfrutar haciéndolo es posible. Gracias por unirte a esta colaboración. Gracias por tu Cuando tiempo. quieras que haya otro tema que yo creas que yo puedo encajar, repetimos que me ha encantado. Muchísimas gracias, Carolina.